allá en las fronteras, pero ya pronto se abren, ¿verdad?, las fronteras y podamos ver a nuestros hermanos amados que regularmente nos acompañan por acá. Aleluya. San Mateo, hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Gloria a Dios. Trataremos, hermanos, de ser prudentes con el tiempo, terminando, hermanos, al tiempo verá establecido, y así usted pueda disfrutar esta palabra y regresar temprano a su casa. Si se encuentra ya en ese lugar, hermanos, de la cita, confírmelo con un amén. Leemos los primeros 5 versículos de San Mateo 11 alternadamente, y de ahí nos vamos hasta el final del capítulo, los últimos 3 versículos. Dice a la letra: en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdeme, por favor, ten con la lectura. Y fue que, acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Leemos el 5 todos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Brincamos hasta los últimos versículos. Yo el 28, usted el 29 y todos el 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez más el 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo podemos decir de memoria, hermanos? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Incline su rostro, vamos orando por esta palabra. Que el Señor la amplifique, la multiplique en nuestros corazones y nos dé, Señor, el entendimiento y la capacidad de retenerla en esta hora. Cristo Santo, te damos gracias por este privilegio que nos concedes de ser portadores de tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Gracias por todos los aquí presentes, y aún, Señor, por los que nos siguen por diferentes medios, que están pendientes de las actividades de este lugar. Señor, desde este humilde santuario, Padre, rogamos bendiciones para sus vidas y para todos los que han estado en otros tiempos con nosotros, que por alguna situación ya no se encuentran en nuestros medios. También los bendigas donde quiera que estén. Que tu palabra corra y sea glorificada, mi Cristo Santo. Bendiga, Señor, especialmente las almas, los que amablemente nos acompañan el día de hoy. Y también le rogamos, Padre, que usted unja nuestros labios, que tu palabra, Señor Jesucristo, que es santa, que tu palabra, Padre bendito, cumpla, Señor, el propósito por la cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el precioso nombre de nuestro Dios. Así, hermanos, dando gloria a Dios, pónganse cómodos en sus lugares. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a introducirnos poquito aquí en torno a este acontecimiento, hermanos, de la activa vida misionera de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestro Dios, hermanos, al mirar aquí a la humanidad, dice que tuvo compasión, hermanos, de todas las gentes que andaban perdidos como ovejas sin pastor. Y por eso tuvo a bien enviar a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, de ver el efecto que después de 2000 años prácticamente esa presencia divina en la tierra sigue causando efectos en los corazones que tienen la necesidad de encontrar un consuelo, de encontrar, hermanos, un apoyo, de encontrar, hermanos, verdaderamente el sentido de esta vida. Yo he meditado en mi persona que fuera, hermanos, de las cosas de Dios, nada nos puede dar mayor satisfacción sino poder nosotros estar disfrutando de su presencia, de su palabra, estar, hermanos, gozándonos de sus promesas y sobre todas las cosas, hermanos, de tener la confianza en alguien que es real y verdadero, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Por eso
El efecto, hermanos, del ministerio del Señor Jesús no fue infructuoso. El efecto, hermanos, sigue impactando vidas hasta el tiempo presente. Y miramos aquí en esta porción de la escritura que lo repiten también Marcos y Lucas, los evangelistas también señalan al respecto. Hermanos, algo que ha estado siempre en el corazón de Dios nuestro Señor, ser el verdadero conducto de descanso para las almas. El tema del día de hoy creo que ya está ahí proyectado, como dice por ahí en las pantallas. Todavía no aparece, ya están trabajando allí. Gloria a Dios. Se dice el descanso de Dios nuestro Señor, o descansando en Dios nuestro Señor. Aleluya. ¿Cuántos hemos encontrado ese descanso verdadero, mis hermanos? Gloria a Dios. Yo creo que en medio de, hermanos, de un mundo cambiante y de tantas necesidades que el ser humano se ha impuesto así prácticamente, hermanos, de una forma obligada y también voluntaria, hermanos, creo que no hemos encontrado el verdadero descanso como lo hemos hallado en nuestro Señor Jesucristo. La industria del entretenimiento se ha especializado en hacerle la vida más fácil, hacer la vida más ligera a la gente, a la sociedad. Se han establecido algunas normas de conducta, de días de descanso, de lugares de recreación, lugares, hermanos, de vacaciones. Y se ha dicho de paso, países como nuestro México, una cantidad, hermanos, de ingresos es por causa precisamente del turismo, que aporta grandemente cantidades estratosféricas para poder solventar las necesidades a nivel de, pues, de la gente, hermanos, ¿verdad?, que trabaja en esa industria. ¿Por qué? Porque de una forma natural, hermanos, entendemos que nuestro cuerpo exige un descanso permanente en lo que respecta, hermanos, en el horario del afán de cada día. Yo creo que si se nos dieran 3 días de descanso a la semana, se nos harían pocos para recuperar las energías, y mayormente viviendo, mis hermanos, en estos climas tan extremos, que los que hemos logrado estar aquí ya por algunos años, no es que nos hemos acostumbrado. Yo tengo ya casi 35 años y quiero decirle que no me he acostumbrado a este clima. Lo que pasa es que estoy resignado, y es que no hay de otra, mis hermanos, porque decimos, pero qué calorón. Pues, hermanos, estamos en el verano, estamos en el tiempo de calor y no podemos invertir los tiempos, aleluya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así está establecido, y estamos, hermanos, en un clima extremo, que llegamos y descansamos, hermanos, reposamos, aunque sea un tiempo de calidad, un tiempo mínimo, pero ese tiempecito con aire acondicionado, allí con una agua sabrosa, lo que se tenga para refrescarnos, es algo que tomamos, hermanos, refrigerio y fuerzas para enfrentar lo que tengamos que hacer el día siguiente. Y necesitamos, hermanos, de esos espacios, de esos descansos. Las compañías establecen, después de ciertas horas de trabajo, parece que de 4 horas de trabajo, 15 minutos de descanso, pues, casi por regla general, y aparte media hora de lonche, o quizá, ¿verdad?, de pronto hasta 1 hora, según la necesidad o la emergencia en cada lugar. Pero es necesario para que el cuerpo recupere energías, para que podamos nosotros enfrentar lo que viene por delante cada día en las responsabilidades. Y el Señor, conscientemente de eso, mis hermanos, y observando el trajinar de la gente, de la humanidad, el Señor, hermanos, propone algo muy especial. No tan solamente para los inconversos, no tan solamente para la gente que anda sin Dios y sin esperanza, porque hay ciertas escrituras que de pronto nosotros las aplicamos para los que allá de afuera. Por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado nuestra vista o lo hemos recitado, o quizás hasta lo sabemos de memoria? Apocalipsis 3:20, donde dice el Señor: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a través de los contextos, que es una escritura para la iglesia, para los creyentes, para nosotros que ya por la misericordia de Dios hemos alcanzado otro nivel de madurez, y que los años que han pasado no han sido en vano. Yo creo que los mejores años de nuestra vida han sido precisamente al servicio de Dios nuestro Señor. Yo creo, mis hermanos, que no puede haber alguien en este mundo que haya tenido un encuentro con el Señor y que su vida siga siendo la misma. Porque, hermanos, porque un encuentro con el Señor es algo delicioso, es algo impactante, es algo transformador, es algo que verdaderamente, si usted lo hizo con toda sinceridad, usted, hermanos, alguien por ahí el día de ayer, por ahí en media semana, estoy por ahí visitando, y se da el testimonio de que después de la reunión, que la cual se desarrolló con algunos cantos, con alguna palabra, con oración, dice que esa fue una noche que tenía tiempo que no dormía tan plácidamente. Es que lo que Dios ofrece, mis hermanos, no lo puede recibir en ninguna parte del mundo. Hay lugares, hermanos, donde incluso lo pueden descansar
descansar hasta por ciertos días, que pueda estar ahí en un completo relax, en un completo dormir de su cuerpo, y a cierto tiempo lo vuelven a despertar para que su cuerpo se haya recuperado. Pero viene a la realidad y otra vez, hermanos, la misma fatiga, la misma aflicción, los mismos problemas, y aquello, hermanos, pues quedó no solamente como un recuerdo. Pero cuando hemos venido al Señor de todo nuestro corazón, entonces, hermanos, aunque eso haya pasado 20 años atrás, o quizá alguien aquí 50 años atrás, o el tiempo que haya pasado, nunca aquello se puede borrar de nuestra mente, porque lo he escuchado aún de personas ancianas o personas ya mayores de edad, y lo han dicho: cómo quisiera que esto que recibe en este tiempo lo haya recibido en aquellos tiempos de mi juventud, porque esto es algo grande, es algo que no lo cambiamos por nada, porque el descanso que el Señor da, mis hermanos, es algo incomparable y de grande valor. Denles aplauso al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. El ministerio del Señor Jesús, hermanos, aquí en la tierra fue marcado por grandes acontecimientos, de los cuales, hermanos, algunos se vieran como sin mucha relevancia por causa de que son desarrollados dentro del ambiente cotidiano, pero todo lo que viene de parte de Dios es significativo. Hay otras cosas que son de mayor, hermanos, de mayor enfoque, y aún todos los evangelistas lo relatan, no lo pasan por alto, algunos con más amplitud, hablando de los escritores de los evangelios. Algunos los amplían de una forma, hermano, así panorámica, con puntos y con comas y con todos los detalles. Otros los sintonizan así de una forma, hermanos, así prácticamente repetitiva con lo que ya otros escribieron. Pero este punto que nos toma la atención el día de hoy, hermanos, es algo digno de considerar nosotros, porque primeramente al principio del capítulo que leímos las primeras líneas, encontramos, hermanos, como cierta incertidumbre en quién verdaderamente era el Señor. Hay gente que camina ya por tiempo en el Señor, mis hermanos, y aún todavía no ubica la realidad de ese llamado. No es, hermanos, una casualidad, ni es una cuestión, hermanos, así pasajera. Es algo que vino, hermanos, desde antes de que usted y yo estuviéramos en este mundo. Vino en el corazón de Dios, que un día nosotros estaríamos en su camino santo, y que lo que el Señor había prometido, eso se habría de cumplir en nuestras vidas desde el momento que usted y yo le abriéramos nuestro corazón. Por eso miramos a través de la Escritura, hermanos, cómo el Señor saca sus cartas de presentación de aquellos que cuestionaban verdaderamente quién era el Señor, y la respuesta inmediata en torno a esta pregunta en el versículo 3 diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondió ¿quién? Versículo 4. A ver, estamos en el capítulo 11 de Mateo, hermano. Yo aquí lo tengo, pero quiero que usted se conecte. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Número 1, los ciegos ven. Número 2, los cojos andan. Número 3, los leprosos son limpiados. Número 4, los sordos oyen. Número 5, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Esa era la carta de presentación del Señor, hermanos. Nadie podía cuestionar quién era verdaderamente aquel ser tan maravilloso que andaba aquí sobre la tierra. Era su presentación introductoria solamente, porque de ahí, hermanos, venía el sacrificio del Cordero de Dios. De ahí venía su muerte, su sepultura, su gloriosa resurrección, y todo lo que respalda, hermanos, no nomás a los dichos, sino a los hechos del Cristo de la gloria. Por esa razón, mis hermanos, cuando el Señor hace esa entrada, cuando el Señor hace esa presentación, prepara el corazón de los oyentes, los prepara, gloria a Dios. El Señor no los sorprende, hermanos, con falacias o con una forma engañosa. El Señor prepara nuestros corazones. Cuando Él viene, hermanos, no entra de una forma intempestiva o sorpresiva, hermanos, sino que el Señor viene y toca a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Y cuando finalmente nosotros, hermanos, somos persuadidos del Espíritu Santo de Dios, nos disponemos en su totalidad para entregarnos en sus brazos, para venir a reposar en Él y encontrar el verdadero descanso. Aleluya. Alabamos el nombre precioso de nuestro Dios, mis hermanos. Alabado sea nuestro Rey. Muchas veces, hermanos, en la ignorancia
la gente recurre a muchos medios para poder descansar, para poder reponerse de la fatiga, de los afanes, de los trabajos, y aún, hermanos, de las cargas, de los problemas, de las aflicciones, de las tristezas, de todo, hermanos, del paquete tremendo que recibimos al llegar a este mundo. Yo creo que nadie teníamos la expectativa, hermanos, de enfrentar lo que día tras día estamos enfrentando. Pero alabo al Señor, hermanos, que Él es el que nos capacita. Aunque a veces, hermanos, quizá miramos al cielo, miramos, ¿y por qué a mí? No sé si nomás a mí me ha pasado. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Bueno, es porque tú tienes las fuerzas para que puedas salir adelante con esto o con aquello. El Señor no se equivoca, mis hermanos, y Él no le da cargas a nadie que no pueda llevar. Si el Señor nos ha dado una carga por ahí, hermanos, de pronto es porque Él sabe que podemos llevarla. Y aún si no fuera así, Él está allí, mis hermanos. Como cuando le cargamos algo al hijo, al nieto, llévese eso para allá, amigo, mueva aquello, haga el otro. Y sabemos de antemano que a lo mejor no va a poder, pero ahí estamos para echarle la mano, antes de que se lastime o antes de que suelte el grito. Hermanos, ¿por qué? Porque entendemos que tanto puede cargar aquella criatura. Así, de esa forma, el Señor, mis hermanos, el Señor no da cargas que no podamos nosotros llevar. Nosotros somos a veces los que nos cargamos de más. Compartía por ahí con alguien esta mañana o el día de ayer, que una de las causas, ¿verdad?, de que pues muchas personas en el mundo, hermanos, caminan ya con tanta presión de la vida, con tanto estrés, algunos en el punto de la desesperación, es porque a veces uno mismo se carga de responsabilidades, hermanos. Es que todo tiene un límite, todo tiene un tope, pero a veces cruzamos la línea, la raya, y queremos hacer más de lo que estamos capacitados para hacer. Y por eso al rato andamos sufriendo, andamos batallando. Ya de pronto hasta nos molesta que nos dirijan la palabra o que nos echen la llamadita por allí, y menos, hermanos, si es para cobrarnos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, verdaderamente el Señor sabe, mis hermanos, el Señor sabe nuestras necesidades. Solamente es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, y de esa forma, hermanos, el Señor nos va a guiar a que las decisiones que tomemos sean las decisiones correctas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bien, decíamos, hermanos, ¿verdad?, de quienes de pronto recurren a otras formas de descanso, y por medio de intoxicar su cuerpo, ¿verdad?, con vicios o con otros medicamentos o algo, hermanos, pues están ahí luchando de todas maneras con aquello, porque ya cuando pasa el efecto embriagante o de la droga o de ahí del medicamento, hermanos, ya ve que ahora ya medicamento, pues, a un antidepresivo, ¿verdad? O sea, mucha terminología que nuestros padres o nuestros abuelos, para no hacerlo tan cortito, que nunca en su mente se ocurría ver aquí iban a ver ese tipo de ayudas. Hermanos, pues ahorita hay tanta cosa que existe en el mercado para que la persona pueda de pronto relajarse. Hermano, cuando pasa el efecto, aquello se convierte en algo peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el medio adecuado que el Señor dejó establecido para que la humanidad pudiéramos encontrar, ¿verdad?, esa felicidad, hermanos, de poder vivir en familia, de poder disfrutar la vasta creación, de poder desarrollarnos en un ambiente sano, en el lugar, hermanos, en el lugar más sagrado que se pueda pensar, sea la casa o sea la iglesia, donde venimos a ser fortalecidos, a ser confortados, a recibir palabra de Dios, recibir presencia del Señor, a traer nuestras ofrendas, nuestros cánticos, nuestras palmas, a tener un hermoso convivio. No se goza de mirar a aquel hermano que por años ha estado junto a usted, aquel hermano que te han estado luchando, que recuerda cuando vino al Señor, que recuerda cuando fue bautizado, que recuerda cuando empezó a desarrollarse más en el Señor. Nos gozamos, mis hermanos, porque esto es el proceso en la vida de la iglesia, como lo mismo lo es en la familia. Cuando aquel hijo crece y empieza a lograr pues de pronto algunos reconocimientos y algunas victorias o triunfos en su vida, graduaciones o competencias, que de pronto sale ganador, reconocido, hermano, es parte de la vida. Y el Señor, hermanos, en todo esto también ha tenido en su mente y ha tenido en cuenta para que su iglesia, hermanos, para que sus hijos puedan desarrollarse también de una forma normal, que puedan desarrollarse
manifestarse de una forma, hermanos, positiva, que podamos, hermanos, tener una convivencia, que podamos tener, hermanos, una armonía como iglesia del Señor. Por eso el venir, hermanos, a la iglesia debe ser la experiencia. Bueno, perdón, cuando decimos iglesia, ¿verdad? Ya ahora la hemos transliterado. Cuando se habla de templo decimos iglesia, ¿verdad? Pero estoy hablando más bien de templo. Cuando venimos al templo debe ser una experiencia, hermanos, inolvidable. Puede ser que sea el último culto que usted viene. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, a veces de pronto el diablo nos roba la bendición con algo mínimo, con algo que podemos nosotros, no puedo decirlo, digerirlo o asimilarlo, sino más bien hasta disimularlo, si es posible, mis hermanos. ¿Por qué nos habremos de ir frustrados? ¿Por qué el enemigo nos ha de robar nuestra bendición? El diablo no tiene derecho, mis hermanos, de meterse en esa área tan íntima donde el Espíritu Santo ha hecho un trabajo para que saliendo a la puerta, a la calle, allá llegaba en el camino, le robe esa bendición. Usted y yo tenemos la capacidad, mis hermanos, de poder entender cuáles son las maquinaciones del enemigo. Cuando vienen esos dardos, hermanos, que quieren golpear nuestra vida, nuestra familia, hermanos, nuestra persona, nuestra salud, nosotros tenemos que estar capacitados aún para reprenderlo y para poder, hermanos, decirle en el nombre del Señor: esto no tiene parte ni suerte en mi vida. Ciertamente, hermanos, no estamos exentos. Denles ofrenda de palmas a nuestro Dios, aleluya. No estamos exentos por cuanto somos seres humanos, hermanos. Somos seres emocionales. También sentimos, hermanos, a veces las situaciones que acontecen alrededor nuestro o alrededor de nuestra familia. Gloria a Dios. Pero todo eso tenemos que, hermanos, tenemos que ubicarlo en su contexto o en su punto, que no debe de afectarnos de manera que nos haga incluso, hermanos, perder el gozo de nuestra salvación. Debemos, hermanos, de ser maduros, de ser entendidos, de ser, hermanos, ya creyentes, que estemos en otro nivel, que estemos, hermanos, en otra capacidad, de manera que nuestra vida pueda ser hasta de inspiración para otros. Yo aquí puedo ver a muchos hermanos que han sido inspiración para otros, que sus familias han venido al Señor, incluso porque han visto, hermanos, esa entrega, esa dedicación, ese empeño, esa responsabilidad que un día tomaron de servir al Señor, y que los que vienen detrás de Él, o aquellos conocidos, aquellos familiares, que de pronto, hermanos, dicen: pues ¿a qué iglesia vas? ¿Verdad? O ¿cuánto tiempo tienes estudiando la Biblia? O ¿por qué no me enseñas lo que tú aprendiste o lo que a ti te enseñaron? Y eso, hermano, le da la gloria a Dios nuestro Señor. Eso abre puertas para que el Señor sea glorificado aún de aquellos que no le conocen o que no le han conocido. Por eso el Señor, consciente de eso, y yendo ya al punto más directamente, le dice a los oyentes en su tiempo y a los que estamos ahora en este día, en este lugar: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Gloria a Dios. La vida, mis hermanos, es bonita. Quizá para no todos sea la misma experiencia, ¿verdad? Pero es más bonita en el Señor. Pero en ambos campos, hermanos, sea en el mundo como sea en el camino de Dios, ahí, mis hermanos, va a haber conflictos, va a haber situaciones, hermanos, difíciles, como la puede haber en el hogar. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, debemos de estar, hermanos, conscientes de ello, para cuando acontezcan situaciones que no sean muy agradables, pues estar preparados, mis hermanos. Que no corramos como los que no conocen de la palabra, o como los que andan sin Dios y sin esperanza, y que tomemos decisiones que a la postre o que allá adelante nos vaya a traer consecuencias, que nos podamos arrepentir y decir: si lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho así, si hubiera hecho caso con aquel consejo, o si me hubiera esperado tantito, hermanos, ya eso ya sale sobrando. Pero finalmente, hermanos, el consejo siempre llega a tiempo. Quizá el día de hoy alguien vino con alguna frustración, con alguna necesidad, con algún problema, y estas enseñanzas, aunque no sean enseñanzas tan profundas, pero sí son enseñanzas, hermanos, efectivas, porque salieron de los mismos labios del Cristo de la gloria. Y todo lo que el Señor habló, hermanos, lo hizo pensando precisamente en las necesidades humanas y en la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo, lo dijimos al principio, cambiante. ¿Cuántos nos recordamos allá aquellos años en nuestros lugares de origen, aún el saludo matutino con la gente que ni nunca en la vida nos habíamos visto?
mayormente con los vecinos, mayormente con la gente, verá que de pronto nos cruzábamos en el transcurso de la casa al trabajo, a la escuela, algo, aquel saludo, hermanos, así bonito, muy agradable. Y hoy en día, hermanos, salimos de nuestras casas, hermanos, a veces ni tiempo para orar por la mañana y subimos a las carreteras y a la defensiva prácticamente, porque pues está el mundo, hermanos, ya ahora tan patas para arriba, perdonando la expresión, que donde menos pensamos podemos tener allí un roce con alguien, hermanos, que va por ahí con algún problema y su acción es a la defensiva. Se acabaron los saludos, se acabaron las sonrisas. Hace años por allá uno de nuestros hermanos conocidos, ¿verdad? Muy apreciados, un músico de una de las iglesias aquí de compañerismo, por allí bajó a poner gasolina. Por aquí en un lugar, y pues él tenía esa característica, bueno, la tiene, yo creo, porque ya no se ha muerto, ya está en México el hermano, y se bajó allí a pagar la gasolina, pero como que le ganó allí la pompa de la gas allá a la persona que se iba a estacionar allí o a poner allí también él, se la ganó y el hermano se acomodó, ¿verdad? Se acomodó y fue a pagar, pero antes de entrar a la puerta lo recibió el otro del carro y con un derechazo, hermano, que lo tumbó allí, ¿verdad? Porque pensó que se estaba burlando de él. Y en la realidad era que el hermano así era siempre, el hermano Julio, ¿verdad? Hermano Carlos, algunos hermanos lo conocieron, ¿verdad? Y lo recibieron con un derechazo en la puerta de la tienda, ¿verdad? Porque el hermano se iba sonriendo y así era su facción. Si usted mira un video de allá de los 90, de principios de los 2000, así era su facción, ministrando la alabanza, en la calle, en la comida, donde quiera andaba con una sonrisa al hermano, y pues sabe, la sonrisa le costó muy caro, el pobre, gloria a Dios. Pero es por la situación que vive el mundo hoy, mis hermanos, la presión que existe allá afuera, el pecado, hermanos, que trae muchas veces la gente intoxicada con la droga y con la maldad del pecado, hermanos. Pues anda la gente así tensa, a la defensiva, y pensando que cualquier persona que pasa junto de ellos los puede dañar o puede hacer algo en contra de ellos. Por eso, qué importante, mis hermanos, es de seguir las indicaciones, lo que el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña por medio de su palabra. Mire, antes de seguir aquí adelante, ahí mismo donde leímos al principio, dice que el Señor, capítulo 11:1, habiendo acabado de dar los mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aleluya. En el capítulo anterior el Señor había llamado a sus 12 discípulos, que posteriormente ya son reconocidos como los 12 apóstoles. Gloria a Dios. Y el Señor, hermanos, había tenido con ellos una cercanía prácticamente de 3 años. Fue una carrera intensiva, hermanos, ¿verdad? En las cuales fueron capacitados ellos para hacer el trabajo que posteriormente nosotros hemos sido beneficiados hasta el día de hoy, después de 2000 años, por medio de las cartas, de los escritos, de los testimonios de estos santos hombres de Dios. Pero antes de ello, el Señor los capacitó, mis hermanos, porque del Señor viene la capacitación. Cuando usted y yo nos disponemos a servir en la obra de Dios, hermanos, el Señor dejó una capacitación por la cual al pie de la escritura, al pie de la letra, nos da la seguridad de que lo que hagamos vamos a tener el respaldo del Señor. Por eso el Señor dice que les dio sus mandamientos. El Señor dice en la escritura, verá que les dio esa dirección en lo que ellos iban a hacer, esas indicaciones para que en todo lo que ellos emprendieran, pues llevaran el respaldo de Dios nuestro Señor. Pues bien, el capítulo está precioso, lo puede seguir viendo en su casa, pero no quise pasar por alto este detalle que hizo el Señor con sus discípulos. En otras palabras, no los llamó así nomás y los aventó al aire. Señor pacientemente de día y de noche les estuvo dando testimonio, dándoles palabra, dándoles enseñanzas, indicaciones de cómo hacer las cosas para que todo saliera y todo fuera conforme la voluntad de Dios nuestro Señor. ¿Cuánto nos gozamos, hermanos, de que nuestra vida esté bajo una buena dirección? Que no estemos perdiendo el tiempo, mis hermanos, que el tiempo que invertimos en el Señor sea fructífero, que al término, hermanos, al paso de los años, pueda usted sentirse satisfecho de que lo que usted invirtió en el Señor no fue tiempo perdido. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no falla. Hermanos, mire, dice posteriormente en esta escritura, allá los últimos versículos de este capítulo, ya leímos el 28 que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y luego dice el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. En ambos versículos, mis hermanos, el Señor
menciona el asunto del descanso. En ambos, tanto en el 28 como en el 29. ¿Qué dice el 28? Los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Decíamos que no tan solamente para el mundo inconverso, hermanos, es esta invitación. Aunque en el mundo, hermanos, pues allá no hay un descanso verdadero como en el Señor. Allá, hermanos, la gente busca su descanso a su forma y a su manera. Pero el descanso que el Señor ofrece no tan solamente es para lo físico, sino también aún más para lo espiritual. Por eso esta palabra aplica tanto para los de afuera como también para nosotros los que estamos aquí adentro. Y decía el predicador el día viernes, creo, o el martes, que no es tiempo perdido el tiempo que estamos aquí reunidos, sentados, hermanos, cómodamente, alabando a Dios y escuchando su palabra. Este es el tiempo más gratificante que podemos tener en el transcurso del día. Y su palabra, hermanos, nos da esa fortaleza, nos da esa energía, nos da, hermanos, esa esperanza de entender que estamos en el camino correcto. Por eso, así de esa manera, hermanos, bajo las situaciones que en ocasiones nos afligen o que en ocasiones nos son difíciles llevar, que son a veces cargas que traemos arrastrando, hermanos, el Señor nos ofrece ese descanso. No podemos, hermanos, estar en el Señor y estar todavía, hermanos, con la carga del pecado, con aquello que ya nosotros ya no podemos resolver, aquello que ya es parte de un pasado, quizá en la mayoría de los casos, pasados muy tristes, pasados que nos traen dolor aún al corazón al volverlos a recordar. Pero cuando los hemos dejado en el altar, cuando se los hemos puesto en las manos del Señor, inmediatamente viene un descanso a nuestras almas, hermanos, porque ya por el pasado no podemos hacer nada. Podemos, hermanos, aprender de las lecciones del pasado para ya no repetirlas en el presente, pero ya lo que pasó, solamente el Señor, hermanos, tiene el control de aquellas cosas que si nos hirieron, que si herimos a alguien, si lastimamos o si nos lastimaron, hermanos, es mejor ponérselas en las manos del Señor. Hay personas que viven a través de su vida con los malos recuerdos, con las raíces de amargura, con las tristezas, con las frustraciones, y no disfrutan el presente. Lo de ayer ya pasó, pero el presente es lo importante, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque este es el día que nos dio el Señor. Este es el día que debemos que aprovecharlo a lo máximo. Allí, hermanos, hay su familia. Allí, hermanos, en su lugar, de su entorno de cada día, hermanos, y mayormente en la iglesia del Señor, tenemos que aprovecharlo a lo máximo. No podemos cambiar, hermanos, a aquellas personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque primero tenemos que cambiar nosotros. Y si queremos que los demás que están cerca de nosotros, hermanos, también cambien, tenemos que ponerles el buen ejemplo. No podemos, hermanos, caer en aquella situación que pues quizá algunos en su tiempo, ¿verdad?, de la iglesia popular se les mandaba la doctrina. ¿Cuántos llegaron a ir a la dichosa doctrina en su niñez? Ay, mira, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, no menos de una docena de gente. Y vete a la doctrina. Pero ¿cuándo iban los padres a la misa? Cuando había un funeral, o cuando había una boda, o cuando era el día del santo, ¿verdad?, ahí de la parroquia. Pero los hijos sí, obligadamente, y usted váyase a la doctrina. Y ellos ahí con su vida desordenada, hermanos, cómo querían que aquellos niños asimilaran verdaderamente lo poco bueno que se les podía haber enseñado en eso, ¿verdad? O lo mucho, ¿verdad?, para no menospreciar a nadie. Hermanos, en la vida cristiana es una vida, hermanos, de ejemplo, de testimonio. El libro de los Hechos fue escrito bajo este principio. Hechos de los apóstoles, los hechos de la iglesia primitiva, hermanos, no fueron los dichos, fueron los hechos. Y los hechos nos marcan en ocasiones para toda la vida. Cuando el Señor, hermanos, expresa en estos términos: llevad mi yugo sobre vosotros, el Señor lo hace con el pensamiento de que aquellos oyentes entendían perfectamente su lenguaje. Aún los que venimos o los que vienen de una vida campirana, una vida así de campo, hermanos, saben perfectamente de lo que es el mensaje. Se pone aquel yugo sobre un toro viejo y sobre un toro nuevo. ¿Para qué? Para que el toro nuevo vaya aprendiendo la pisada, el trabajo que se tiene que hacer, de manera que no se lastime, porque el toro nuevo tiene toda la energía, tiene toda la fuerza. Está, hermanos, prácticamente en lo bruto todavía, no ha estado enseñado para hacer un buen trabajo. Pero ya el toro viejo, que ya fue, hermanos, preparados para aquel trabajo, ya tiene su pisada, ya tiene su caminar. Lo iba a ilustrar con dos hermanos, pero no sé a qué rato llegan los toros de la Taylor. Aleluya.
Mejor así usted figura ahí en su mente el cuadro. Gloria a Dios. Y ahí van los dos toros al mismo paso. Ahí van caminando, ¿verdad? Y de pronto se tironea el toro más nuevo, el toro viejo, el toro más joven, perdón. Pero el viejo lo arrima hacia él. Y allí, hermanos, el yugo, aquel madero que los une de sus cuernos, de la parte acá de atrás, hermanos, ese lo mete y ahí van caminando los dos. Por eso el Señor, cuando hace esta expresión, llevad mi yugo sobre vosotros, no lo hace bajo el entendimiento, hermanos, de subyugar a alguien, de esclavizarlo a su voluntad de una forma caprichosa, sino para que aprenda el caminar y en ello encuentre el verdadero descanso de su alma, para que ejercite en ello, hermanos, lo que el Señor dijo, que era manso de corazón. Aleluya. Aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. La vida de cristiano, hermanos, tiene que desarrollarse bajo estos principios. ¿Por qué? Porque en el mundo, hermanos, aprendimos en otra escuela, a la defensiva y a ponernos al tú por tú con quien se nos atravesara. Pero si usted y yo tenemos ya un año en el Señor, tenemos 5, 10, 20 o 50 años en el camino de Dios, debemos de ser, hermanos, como aquel toro viejo, y con todo respeto, como aquella vaca vieja. ¿Para qué? Para que no reaccione las primeras, hermanos, las primeras provocaciones, que no se levante, ¿verdad?, en contra y quiera tomar las armas por su cuenta. Hermano, el Señor, de una forma así tan rústica, tan sencilla, nos ilustra grandes verdades y nos pone ejemplos, hermanos, metáforas que cualesquiera las pueden entender. ¿Quién no conoce esa acción, hermanos, en la yunta, en esos animales de trabajo que van haciendo un buen trabajo? Ahorita pues ya, hermanos, ya gracias a Dios se facilita más por medio de la tecnología todo el trabajo de campo, la maquinaria. Ya hay tantas cosas que a veces ignoramos, ¿verdad? Cómo se procesa todo eso, hermanos. Pero en lo que vemos aquí ilustrado, podemos ver que fue algo que el Señor utilizó para darles a entender que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a ir allí, hermanos, ahí juntito en ese yugo, para que donde nosotros sintiéramos flaquear, cuando nos sintiéramos debilitados, cuando nos sintiéramos atraídos por aquellos espejismos de allá de afuera, ahí estaba el yugo del Señor sobre nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos caminar juntamente con Él ese mismo paso. El Señor se compadece, hermanos, de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él también estuvo en este mundo, y dice la Escritura que Él fue tentado en todo, aleluya, pero nada pecó nuestro Señor, mis hermanos. Por eso, miren nomás, ¿quién es el que nos está ayudando hasta el día de hoy, hermanos? No estamos aquí porque seamos mejores que los que están afuera, ni porque seamos más perfectos que de toda la congregación. Estamos porque un día escuchamos esta invitación, aceptamos el yugo del Señor y ahora caminamos juntamente con Él. No es por nuestras fuerzas, mis hermanos, no es por nuestra inteligencia, no es porque nosotros seamos más esforzados que el hermanito o la hermanita aquella, es porque vamos caminando al paso del Señor, aleluya, por su misericordia. Dijo el salmista, es que no hemos sido consumidos. Por eso, mis hermanos, aprender de estos principios, así aunque parezcan muy sencillos, son buenos traerlos a mente, mis hermanos. No podemos andar como anda el mundo, hermanos, todo revuelto, sin Dios y sin esperanza, y que lejos, hermanos, de llevar un yugo, al contrario, muchas veces, hermanos, se encuentran aquellos animales y así desde lejos, hermanos, ya se están echando tiritos, y vemos a un toro, ¿verdad? Y que encorva aquí la cabeza, ¿verdad? Y baja poquito los cuernos, ¿verdad? Los cachos, creo que le dicen por el centroamericano. Y los baja y se dejan a ir. Y a veces, hermanos, ¿verdad? Cuando se dan de frente, ¿verdad? Esos cimarrones, esos animales, ¿verdad? Así, de cuernos grandes, soy hasta el crujido, ¿verdad? Que hasta fácil, quizás hasta se quiebren ahí los cuernos, ¿verdad? Uno con otro, habladas o patadas, ¿verdad? Que cuidado con ello, ¿verdad? Por ahí hace años se decía una canción por ahí, de allá del campo, ¿verdad? Que entre patada y patada, o entre no, que algo nomás allá de lo lejos se oía. Ya se me olvidaron aquellas cosas, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque suele suceder, hermanos, suele suceder que aún pasa tiempo y cada vez que se mira a aquel hombre o aquella mujer, como que otra vez revive la experiencia como que fue en el primer día. Me la hizo y me la paga.
Y ahí te voy otra vez, ¿verdad? De perdida mínimo con una hablada, a ver si te duele, ¿verdad? Y no se diga, hermanos, a veces en el matrimonio. Qué terrible, mis hermanos, ¿verdad? Cuando hay matrimonios que lejos de haber una buena convivencia, de disfrutar ese tiempo de calidad que se pasa junto, porque estamos en un país donde estamos todos ocupados, hermanos, y hay momentos que nomás allí en la mesa, ¿verdad? En los alimentos o en ciertos momentos donde podemos allí convivir con la familia, allí es donde en ocasiones, hermanos, surgen ahí los... Ahí te va, ¿verdad? Ahí te va para que no se te olvide quién soy yo. Y pues como la otra parte también está ardida, pues ahí te va de regreso. ¿Y qué va pasando? Hermanos, que se va lastimando día tras día más y más a ese ser querido. Con aquel que deberíamos de tener esa comprensión, ponernos de acuerdo en los planes, en los proyectos, en avanzar, hermanos, y ser también de ejemplo para otros. En ocasiones, hermanos, el enemigo nos gana el tirón. Y ahí están las consecuencias. No pasa mucho tiempo cuando vemos aquel matrimonio, hermano, fracasado. Y esto lo hablamos, hermanos, no para entristecer a nadie, hermanos. Lo hablamos con todo respeto, hermanos, ¿verdad? Y con temor de Dios, no queriendo, hermanos, que esto suceda dentro del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, el Señor, al hablar de humildad, el hablar de mansedumbre, Él se pone de ejemplo, mis hermanos. Cuando hay la palabra, hermanos, sazonada, la respuesta así favorable, aquello, ¿verdad? Que quizá no sea, hermanos, muy a nuestro favor, pero que para que camine aquel asunto, mis hermanos, ¿verdad? El problema es que a veces las queremos ganar todos. La queremos ganar y a veces que es bueno darle a la esposa que gane una de vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra manera se va viviendo con una frustración, con una tristeza en el corazón y vienen los pensamientos, hermanos. La mente es ligera. ¿Por qué? Porque así es esto, hermano, ¿verdad? De pronto no se manifiestan las cosas en su momento, pero sí a su tiempo sale a la luz. ¿Dónde empezó este problema? ¿Verdad? Porque quizá nos faltó sabiduría o quizá tomamos, hermanos, decisiones que no eran correctas y la persona que más queremos o la persona que más quisiéramos, hermanos, que estuviera ahí siempre cerca de nosotros, pues en ocasiones toma otras decisiones. Pero por esa razón, hermanos, la escritura es clara al respecto, porque dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, gloria a Dios. Mi yugo es fácil, lo dice el Señor. No es el yugo del hombre, es el yugo que llevamos con el Señor. Esto es fácil, dice el Señor. No te resistas, porque este yugo que llevas conmigo es fácil. No es nada imposible de llevarlo. Y además la carga que llevas es una carga que Él dijera. ¿Quién nos lleva a cargar eso, hermanos? Nos ayude a cargar eso, sino el Señor. Por eso, hermanos, cuando sintamos que ya no podemos con la carga, o que a lo mejor de pronto hasta la traemos ladeada, pues es el momento de acercarnos al Señor. Ayúdame, Señor, con esta carga. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Ayúdame, porque yo de mi cuenta creo que ya desde cuando hubiera tirado esta carga. Pero, hermanos, no se trata de eso. Se trata, hermanos, de que nosotros clamemos al que todo lo puede. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él no da cargas que no podamos llevar. Aleluya. Póngase sus pies, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este humilde consejo, esta palabra, hermanos, preciosa que el Señor lo dejó para nosotros, para que podamos, hermanos, también moldear nuestro carácter y podamos ser personas que inspiremos a otros a ser así, hermanos, en el buen espíritu del Señor, con humildad, con mansedumbre, buscando siempre agradar a Dios en todas nuestras acciones. Que seamos, hermanos, de testimonio aún para nuestra propia familia, ahí nuestro círculo familiar, podamos ser de testimonios. Que voy a ser honesto, hermanos, a veces quizás no sea del todo fácil, pero tampoco es imposible, mis hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza. Quizás, hermanos, hay cosas que ya están muy arraigadas, y hay cosas que ya pareciera que no tienen solución, hermanos, pero en esta vida todo tiene solución. Recuérdese de eso, hermanos. En esta vida todo tiene solución y mayormente con la ayuda de Dios nuestro Señor. Aleluya. Bien, nuestros